اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamu alayhim ajma'in. Continuando con la historia del Imam Ali alayhi salam, luego de su nacimiento y de su niñez, que ya habíamos hablado anteriormente, que había estado junto al profeta, también acompañó al profeta durante los primeros días de su misión, por lo que le tocó pasar por la etapa secreta de la misión, en donde solamente algunos pocos musulmanes, que en total eran unos 40 musulmanes, habían sido los que habían aceptado el Islam y habían seguido al profeta y habían de alguna manera comprometido sus vidas en pro de la protección del Islam. Luego también acompañó al profeta en su misión familiar, o sea, cuando Dios dio la orden de seguir digamos, el camino de la difusión, ya no en un círculo cerrado de estos 40, sino también a través de la familia, cuando el Corán dice وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, es decir, que difunda su mensaje, que invite a sus allegados, a su tribu, a sus familiares, a sus familiares más cercanos, que el Imam Ali fue el único que realmente ese día respondió a la invitación del profeta, y ahí fue cuando él de alguna manera se transforma en el hombre más importante para la vida del profeta y para la vida del mismo Islam, ya que el profeta, cuando invitó a sus allegados, nadie aceptó, muchos de ellos se burlaban, hasta la primera vez no quisieron continuar con la reunión, después los tuvo que reunir una segunda vez, y todos ellos no creían, digamos, en el mensaje del profeta. Solamente el Imam Ali, que en la historia más detallada vamos a hablar bien los detalles de ese día, que el famoso hadith del Dar, el famoso dicho de la casa del profeta que había invitado a sus allegados, y ahí fue la famosa frase que dijo el profeta: Anta amini wa wasiyyi wa waziri wa warithi wa khalifati min ba'di, que significa: tú eres mi persona de confianza, tú eres mi testamentario, tú eres mi ministro, tú eres mi heredero, mi califa después de mí. Luego acompaña al profeta durante su misión en Meca, estos 13 años que pasaron, las dificultades que tuvieron que pasar, y también acompaña al profeta en Medina, en la inmigración. Por eso el mismo profeta, como dijimos anteriormente en la historia del profeta, deja a Ali en su lecho cuando estaban planeando la gente de Quraysh el asesinarlo. Luego de esa digamos, muestra de sacrificio, esa manifestación de sacrificio del Imam Ali alayhi salam, el Imam Ali sigue al profeta, que ya había comenzado su camino hacia Medina, porque tuvo que retrasarse también porque el profeta había dejado ciertas cuestiones que debía devolver a la gente, depósitos en confianza que le habían dado. Le pidió a Ali alayhi salam que entregue y haga la devolución de esos bienes, y también le pidió que lleve a las Fawatim, a las distintas Fátimas que eran, digamos, familiares del profeta, la madre del Imam Ali, algunas, digamos, de las mujeres que habían quedado. Entonces, eso con respecto a la compañía que hizo el Imam Ali al profeta durante toda la misión, tanto en Meca como en Medina. Después viene el tema del matrimonio de Fátima en el segundo año de la égira, que el Imam Ali se casa con Fátima alayhi salam, teniendo de esta relación 4 hijos, 2 hombres y 2 mujeres, el Imam Hassan y el Imam Hussein, y las mujeres Zainab y Kulthum, creando así una familia ideal, una familia basada en la fe, basada en el sacrificio, el esfuerzo, en la ética, en la moral, en el buen carácter y en la educación islámica, que eso podría llegar a ser quizá el modelo de familia perfecta, ya que un hombre como el Imam Ali, infalible, imam e inmaculado, con Fátima, la hija del profeta, infalible, inmaculada, tuvieron 2 imames, el Hassan y el Hussein, los 2 imames inmaculados, y personas de elevadísimo, digamos, nivel de fe, como Zainab y Kulthum. Esto es un poco el resumen que habla de la forma en que el Imam Ali alayhi salam vivió cerca al profeta, como para después poder también interpretar que no solo tenía capacidad para el imamato a nivel personal, como individuo, en el sentido de su perfección espiritual, su elevado nivel de conocimiento y su cercanía a Dios, sino que además, históricamente hablando, como suceso, como forma de vida, en lo cotidiano había acompañado al profeta de una forma que nadie lo había hecho.
uno, si hace la comparación, ni en tiempo alguien pudo acompañar al profeta, porque el Imam Ali lo acompañó desde su niñez, ni tampoco en calidad, porque vivió en su casa, durmió en su regazo, comió junto al profeta, caminó junto al profeta. Luego, como yerno, el profeta casó a su hija con Ali. Era además su primo hermano por la relación familiar que existía. O sea, en todo sentido vemos que Ali alayhis salam era la persona más cercana al profeta. Con ellos dos sea la paz. Este es el resumen de la primera etapa. Después vamos a ver en la próxima clase a Ali en las batallas del profeta, con él sea la paz, que tuvo un rol fundamental, y vamos a dar algunos puntos claves sobre eso. Y finalmente vamos a tratar de hablar de Ali después del profeta, que ahí también comienza su imamato y comienza de alguna manera una etapa fundamental en la historia del Islam. Algo muy importante es que Ali alayhis salam en toda su historia siempre mantuvo su grandeza y su elevado nivel antes de ser imam y después de ser imam, antes de estar junto al profeta como compañero, como musulmán, antes de haber, elegido el Islam como religión, antes de haber abrazado el Islam. De hecho, es famosa en la historia del Islam, digamos, que el Imam Ali alayhis salam nunca se ha prosternado a un ídolo, diferente a todos los primeros compañeros que habían estado junto al profeta y que eran famosos por su idolatría, o sea, su creencia y su decadencia moral en muchos casos, que después del Islam recién muchos de ellos se arrepintieron. El Imam Ali, hasta antes de la islamización, tampoco se había prosternado a un ídolo, y es por eso que los mismos hermanos sunnitas, cuando hablan de Ali, dice karramallah wajha, que significa que Dios honre su rostro, porque su rostro nunca ha, venerado, nunca se ha prosternado ante un ídolo. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.